En esta historia conocemos a nuestro protagonista Yojiri Takatou. Mientras dormía tiene recuerdos de su pasado donde él solo se enfrenta a un grupo que tiene atrapada a alguien importante para él. La última villana le tenía mucho miedo pues el niño acabó con todos en la base. Ella amenaza al prota con acabar con ella si se acerca, pero en eso ella muere al instante. Resulta que nuestro prota tiene un poder oculto de muerte instantánea. Con solo pensarlo puede acabar con cualquiera. En eso es despertado por Danoura. Ella es su compañera de clases. Él le pregunta si ya llegaron a su destino, pero ella le dice que mire a su alrededor. Cuando él se fija se da cuenta que había algunos cuerpos de sus compañeros de clase y el autobús estaba siendo atacado por algo que parecía una serpiente. Esta tenía un cuerpo en su cola. Yojiri no pierde el tiempo y toma el micrófono que estaba en el suelo y se lo lanza a la criatura. Esta por el golpe vuela sobre el autobús. Es ahí cuando Yojiri se da cuenta que eso no era una serpiente sino un dragón. Danoura se asusta mucho porque piensa que llegó su fin. El dragón estaba por atacar, pero el prota usa su poder oculto y mata a la criatura. Después le dice a su compañera que el peligro ya pasó. Luego ella se pregunta qué estaba pasando. Yojiri se pregunta lo mismo pero en eso se pone a jugar sin importarle mucho la situación. 15 minutos después Danoura se termina de calmar al ver cómo a Yojiri está tranquilo. Él al verla calmada le pide que le explique qué fue lo que pasó cuando él estaba dormido. Ella le cuenta que mientras estaban rumbo a la excursión, cuando pasaron un túnel en la carretera fueron llevados a otro mundo. En ese lugar era de día, todos en el autobús no sabían qué estaba pasando. En eso entró una joven con una ropa diferente, ella se presentó como el sabio Sion. Los jóvenes no sabían qué estaba pasando. En eso el profesor le pregunta quién es, y ella lo termina eliminando. Todos se asustaron por eso, y ella les dijo que prestaran atención o les haría lo mismo que al profesor. Ella les hace un chiste, les dice que su poder de ataque es de 530.000, pero al ver que a nadie le dio risa, termina acabando con el conductor del autobús. Después les cuenta que ahora se encuentran en otro mundo, les cuenta que ella los convocó como futuros sabios, ya que este mundo está gobernado por sabios y cada cierto tiempo es necesario reponer números. En eso todos comenzaron a brillar de diferentes colores, solo 4 personas no brillaban. El sabio Sion les dijo que ella les instaló un sistema llamado Battleson. Toda la información de sus habilidades las podrán ver en su campo de visión. Vemos que esto era verdad, solo los jóvenes que brillaban podían ver esta información. Mikochi, quien era la amiga de Danoura, se lo confirma. El sabio les dice que tienen un plazo de un mes para convertirse en un buen sabio. En eso Danoura le pregunta qué pasó con ella, pues no brilla como los demás y tampoco puede ver sus estadísticas. Ella les dice que es una lástima que no pueda convertirse en sabio. Le dice que debería convertirse en ganado. Estas palabras la asustan mucho. Después el sabio les dice a todos que su misión comienza en 1 hora y se retira. Su amiga Mikochi le dice que un dragón vendrá a cazarlos, así que tienen que escapar del autobús. En eso escuchan la voz de su compañero. Él tiene la habilidad de general, que le permite liderar a muchas personas. Después de reunir la información de todas las habilidades de los estudiantes, ellos toman la decisión de marcharse del autobús. Danoura se da cuenta que solo 4 de todos los estudiantes no tenían habilidades. Entonces se da cuenta que Yojiri aún no se levantaba. Después todos los estudiantes se van del autobús dejando a los 4 sin habilidades. Ellos también pensaban seguirlos pero son detenidos por Yasaki, quien tiene la habilidad de general. Este les dice que todos tomaron la decisión de dejarlos aquí ya que serían una carga para ellos. Entonces su otra compañera les lanza su poder que les aumenta el atractivo. Mientras se están bajando, Yasaki les dice que serán unos buenos señuelos para el dragón, así ellos podrán llegar a la ciudad. Danoura le dice que su amiga no pudo haber estado de acuerdo con eso. Él le responde que sí estuvo de acuerdo. Media hora después el dragón llega y ellos no sabían qué hacer. En eso el dragón ataca cobrándose su primera víctima. Danoura le dice que mientras pasaba eso él estaba muy tranquilo durmiendo. Pero el prota solo pensaba en cómo podía cargar su dispositivo de videojuegos en este mundo. Después le dice que si lo que dijo era cierto ya no existe más peligro y pueden salir del autobús. Ella le pregunta qué fue lo que hizo con el dragón. El prota le dice que solo chocaron y uno murió. Ella no le cree eso. Después los dos salen a ver cómo era el lugar en el que estaban. Yojiri se preguntaba cuál era el lugar más seguro para poder ir. Tenían que elegir entre el bosque, las colinas o la ciudad. En eso Danoura le dice que algo estaba viniendo volando. Él pregunta si era otro dragón, pero le dice que no. Se trataba de 3 de sus compañeros que venían volando. Él pregunta si será buena idea acabar con ellos. Ella le dice que no puede hacer eso, pero el prota le dice que ellos no son buenos, pues los dejaron en este lugar. Ella le dice que no era necesario acabar con ellos, pero él le dice que ellos pueden ser hostiles. Cambiamos de escena y vemos que los 3 chicos veían como el dragón ya se encontraba muerto. Uno comenta que esto le facilita las cosas. Al llegar al autobús se dan cuenta que había 2 supervivientes. El gordito comenta que arruinaron sus planes, pues quería usar sus cuerpos para convertirlos en zombies. Estos 3 jóvenes eran muy desagradables pues querían hacerle cosas a las chicas. Danoura le dice al prota que acaba de darse cuenta que ellos no son sus amigos. En eso una bola de fuego pasa por su costado, destruyendo el autobús. Este era el poder de uno de estos chicos. Danoura le pregunta por qué hizo eso, pero los chicos le dicen que venga con ellos.
El gordito le quería hacer cosas, le dice que es el tipo de chica con la que sueña cada noche. Estas palabras le dan asco a Danoura. El prota le dice que a partir de ahora él se encargará de hablar, entonces señala al que lanzó la bola de fuego y le dice que muera. Los chicos se ríen por lo tonto que sonó eso, pero luego ven que su amigo cae al suelo. Ellos se preguntan qué le pasó. Yohiri les dice que murió porque él dio esa orden, les dice que si se mueven morirán también. Uno de ellos no hace caso y se acerca a su amigo. Entonces el prota también lo mata, luego le dice al gordito que si se mueve también morirá. El gordito estaba aterrado por lo que había pasado. El prota le dice que puede verificar si de verdad están muertos. Esto es aprovechado por el gordito. Él intenta curarlos con su poder, ya que pensaba que solo estaban heridos, pero se da cuenta que en verdad estaban muertos. Es ahí que Danoura se da cuenta que eso también le pasó al dragón. Luego el gordito le reclamaba por haber hecho eso. Él le responde que solo lo hizo porque lo atacaron primero. Le cuenta que su habilidad se llama muerte instantánea a cualquier objetivo. Simplemente debe pensar a quien quiere matar y el objetivo muere inmediatamente. El gordito se asusta al escuchar esto. Le dice que eso es absurdo. El prota quería volver a usar su poder con él, pero el gordito le dice que ya entendió que todo es verdad. Él se acerca al prota fingiendo disculparse, pero el prota lo detiene. Le dice que también tiene la habilidad de sentir si quieren matarlo, así que si lo intenta su habilidad lo matará automáticamente. Esto le parece muy abusivo al gordito. Luego le pregunta por qué estaban tan orgullosos de recibir sus habilidades. El gordito le cuenta que no es la primera vez que venían a este mundo. Ellos fueron convocados por un mago para derrotar al rey demonio. El prota al escuchar esto llega a la conclusión que entonces sí se puede volver al mundo original. Él pensaba acabar con el gordito para evitarse los futuros problemas que le podría causar. El gordito le ruega que le perdone la vida. Al ver que Yohiri no le haría caso decide pedir la ayuda de Danoura. Ella le responde que solo está a salvo porque Yohiri la salvó, así que ella no puede opinar nada sobre lo que piensa hacerle Yohiri. Al escuchar esto el gordito le dice que es muy fría, pensó que lo ayudaría. Al no tener cómo salvarse, él saca un objeto que era muy raro. La persona que tenga puesto este objeto se convertirá en sirviente de la primera persona que vea y no podrá desobedecer sus órdenes. Entonces el gordito se lo pone y mira a Danoura. Ahora es su fiel sirviente. Ella al ver cómo se le acercaba grita que se aleje, y el collar lo obliga a obedecer esa orden. Ella le dice al prota que eso fue asqueroso. Pregunta si hay alguna forma de dejar de ser su ama. El gordito le dice que solo debe entregar la propiedad a otra persona. Entonces ella le pasa la propiedad a Yohiri. El gordito llora porque quería servir a Danoura. El prota al ver sus lamentos le dice que no lo matará, pero le da la orden que se dirija al bosque y se quede en ese lugar. El gordito le dice que ese bosque está lleno de monstruos. No quería ir pero sus piernas se comienzan a mover solas. No podía desobedecer las órdenes de su amo. Luego el prota lo detiene y le dice que no diga ninguna palabra de ellos. Y también le da la orden que deje todo lo que tenga de valor. Resulta que el gordito tenía un tesoro. Danoura le pregunta si está bien hacer eso. Él le dice que no pueden confiar en él. Entonces ella le pregunta por qué si confía en ella, ¿qué tal si lo traiciona? Yohiri le dice que él eligió protegerla. Ella le pregunta por qué hace tanto por protegerla. El prota no sabía por qué lo hacía. Luego recuerda cuando ella se le acercó con sus delanteras. Y le dice que lo hizo porque sintió que sus delanteras eran suaves. En el castillo del sabio Sion, mientras ella descansaba, entra su asistente. Él le informa que 4 personas murieron y los demás cumplieron su misión. Sion le dice que lo tenía previsto. Ella pensaba que los estudiantes sin habilidades habían muerto, pero su asistente le dice que 2 personas sin habilidades y 2 rango S murieron. Esto le llama la atención. Sion no se esperaba este resultado. El asistente le dice que las muertes de los rango S fueron instantáneas. Comenta que tal vez se trate de la habilidad muerte instantánea. Le dice que se encargará de averiguar. Días después de que nuestros protagonistas abandonaran el autobús, logran llegar a la ciudad. La más animada por esto era Danoura. En eso se dan cuenta que ya estaban cerrando. Querían entrar pero no los dejan. Luego se dan cuenta que no entendían su lenguaje. Al rato llega un superior que sí habla la lengua de nuestros protas. Este les dice que se demoraron mucho, pues su grupo pasó hace tiempo. El prota le dice que se separaron de esos tipos y trataron de alcanzarlos. Por otro lado Danoura estaba feliz de poder entenderlos. El joven les dice que pueden pasar, pues se les dijo que no interfieran con los caminos de los sabios. Luego Yohiri le pregunta cómo llegar a la capital. Este les dice que no puede interferir en nada. Entonces nuestros protas se ponen en marcha a la ciudad. En eso el joven le dice que no le importaría que la chica se quede en su mansión esta noche. Al escuchar esto, Danoura se niega y toma al prota y se lo lleva rápido. Él le pregunta por qué hace eso. Ella le contesta que tenía miedo de que el prota lo elimine. Esto ofende al prota. Lo trata como si fuera un asesino en serie. En eso llega una hermosa chica gato. Ella les dice que quiere ayudarlos porque son sabios. Yohiri pregunta qué gana haciendo eso. Ella contesta que quiere llevarse bien con los candidatos a sabios, pues ellos tienen un buen futuro, por eso quiere seducirlos. Pero le dice a Danoura que no se preocupe, pues no piensa seducir a alguien que ya tiene novia. La chica gata se presenta como Mireyu. El prota le pregunta qué piensa de esta situación.
Danoura decide confiar en ella, luego van de compras. Cuando salen son rodeados por un grupo de hombres bestias, ellos los querían capturar, pues saben que ellos no tienen poderes de sabio. El prota le dice que sabía que esto terminaría así. Danoura se disculpa por confiar en alguien que se veía amable. El líder del grupo, al verlos tranquilos, les cuenta que su trabajo es capturar a los candidatos a sabios sin talento, pues sus cabezas tienen un precio elevado. Esto asusta a Danoura. Nuestro prota, ahora que comprendió la situación, les dice que los matará. Los hombres bestias muestran una sonrisa pues no creen que puedan hacerles algo. Danoura le advierte a la chica gato que el prota es muy fuerte, no tienen oportunidad contra él. La chica gato no le cree, le dice que no caerá en un engaño, le dice que sabe que los dos son débiles y sin el don del sabio no pueden hacer nada. Escuchar esto asusta a Danoura, porque sabe lo que pasará. En eso el prota les dice a ellos que sus compañeros ya están muertos. El líder no sabía qué les ocurrió, entonces el prota continúa acabando con ellos de uno en uno, señalaba a cada objetivo y los enviaba a la otra vida. El líder de los hombre bestia y la chica gata no sabían qué ocurría, tenían mucho miedo. El prota se puso a probar su poder tratando de dañar solo una parte del cuerpo, pero los terminaba enviando a la otra vida. Al ver todo esto, la chica gata comienza a rogar por su vida, le dice que sus hermanitos pequeños la están esperando en casa. Al prota no le importa esto, le dice que no está bien robar y vender gente. Al escuchar esto ellos se asustan mucho, pues se dieron cuenta que el prota no tiene compasión. Luego el prota les dice que mueran, pero ellos aún seguían vivos. Al ver esto ellos escapan pues pensaban que tuvieron suerte. Danoura le pregunta si los dejó ir, el prota le dice que no. Vemos que mientras ellos trataban de escapar comienzan a morir. El líder es el primero en caer, después le sigue la chica gata. Ella lamentaba haberse acercado a ellos. Cuando los protas se están retirando son detenidos por unos guardias. Ellos tenían preguntas sobre los muertos. El prota le dice que cuando llegaron ya estaban tirados. La guardia le dice que no mienta pues ellos vieron todo. Danoura le reclama por no haberlos ayudado si vio todo lo que estaba pasando. Ella le dice que estaban investigando a los responsables de los secuestros. El prota ve que lo querían usar para rastrear al que compra las personas. La guardia admite que esa era su intención, les dice que no intenten nada pues tienen la protección del sabio. En eso su compañero la interrumpe, y le cuenta que usó analizar en ellos y se dio cuenta que no tienen don, entonces ellos los dejan en paz. El prota le pregunta por un lugar en donde puedan pasar la noche. Luego vemos que ellos están en un hotel que parecía un castillo. Nuestro prota le pregunta cómo quiere las habitaciones, quiere saber si pasará la noche con él o quiere habitaciones separadas. Después vemos que ella eligió habitaciones separadas. Mientras se tira en la cama se pregunta por qué sugirió compartir habitación, luego se pone a pensar en Yohiri, se pregunta si en verdad le gusta, luego recuerda que él le dijo que le gustó sus delanteras. En eso un fantasma aparece, esta se parecía a su hermana mayor. Danoura le pregunta qué hace en este lugar, el fantasma le dice que no la confunda, se presenta como Mokomoko Danoura, la esposa del hijo del fundador de la escuela Danoura. Resulta que este fantasma era su antepasado y ahora es su guardián. Danoura le dice que debió protegerla antes, cuando de verdad estaba en peligro. Ella le dice que no se acercó, porque le tiene miedo al chico que va con ella. Esto sorprende a Danoura. La habilidad de Yohiri también funciona en fantasmas. Luego ella le cuenta que la protegió impidiendo la instalación del don del sabio. Danoura le pregunta por qué hizo eso. Ella le dice que al tener ese don, ella sería controlado por el sabio Sion. Aparte su misión es devolver a la sucesora de la escuela de tiro Danoura a su mundo de origen. Danoura comenta que le encantaría volver a su mundo, pero ahora solo depende de la protección de Yohiri. La fantasma le dice que entonces le enseñará el verdadero arte de la escuela Danoura. Al día siguiente nuestros protas se reúnen. Ella está agotada por tener una noche de plática. Yohiri le cuenta que Celestina, la conserje del hotel, averiguó en dónde estaban sus compañeros. Aparte les hizo mapas y hasta le hizo un cargador para su portátil. Celestina entonces les alcanza sus boletos para el viaje a la capital. Yohiri le pide que guarde el tesoro que le queda. Celestina le dice que no hay problema. Después nuestros protas parten en tren para llegar a la capital. Vemos que Danoura giraba el cargador para darle energía a la consola de Yohiri. No le gustaba estar haciendo eso mientras estaba en el interior del fantasma. Ella le dice que no se preocupe por ella, pues no ocupa espacios físicos. Entonces Danoura le dice que se siente junto a Yohiri. La fantasma se asusta y le dice que le da miedo. Ahí nos enteramos que solo Danoura podía ver al fantasma hasta que se lo dijo a Yohiri. Ahora también él puede verlo. Luego ambos se sientan juntos. El prota le cuenta lo que le dijo Celestina, pues ella cree que sus compañeros están entrenando en el bosque primigenio. Danoura se preguntaba cómo es que ella podía saber tantas cosas. En eso algo ataca al tren pero el prota logra salvar a Danoura. Cambiamos de escena y vemos que en la ciudad, los guardias estaban con un superviviente de los hombres bestias que atacaron a nuestros protas. El hombre bestia pedía ayuda porque no sabía qué le iba a pasar. Comentan que intentaron curarlo pero nada funciona. La sabio vampiro le saca el ojo dañado y luego usa restauración, pero el hombre bestia aún no podía ver. Esto sorprende a la vampira. A pesar de tener un ojo nuevo no recuperó la vista. Luego ella procede a morder con sus colmillos al hombre bestia.
para introducirlo en su linaje. Esto hacía que el hombre bestia se volviera más fuerte, pero se dan cuenta que esto tampoco funcionó. En eso ellos son atacados. Los guardias logran salvarse por poco, se dan cuenta que el causante era el héroe. Volviendo con nuestros protagonistas, ellos escuchan una voz que les informa que un sabio está enfrentándose a un agresor. Ellos no entendían qué estaba pasando. Luego se dan cuenta que un robot gigante se encontraba en el lugar. Yohiri pregunta en dónde estaba el sabio. Dan-Noura le señala el lugar. Nuestros protas ven cómo el sabio se batía en duelo contra el robot. Ellos estaban destruyendo todo el lugar. Dan-Noura le pregunta si no los piensa acabar. El prota le pregunta por qué razón haría eso. Ella le dice que los están estorbando. Yohiri le dice que si hace eso, estaría matando a cualquiera que le moleste. Le dice que tiene que establecer límites para usar su habilidad. En eso el agresor cae junto a ellos. El sabio llega al lugar y usa sus poderes sin importarle las personas del lugar. Al ver esto el prota vuelve a proteger a Dan-Noura. En la ciudad el héroe se encontraba peleando contra el sabio vampiro. Sus guardias estaban preocupados por ella. Uno comenta que no importa cuánto daño reciba, ella puede curarse al instante. Luego la sabio vampiro le pregunta por qué la ataca. Si su deber es derrotar al rey demonio, el valiente héroe le dice que se calle y usa su máximo ataque, destruyendo todo el lugar. Volviendo con nuestros protagonistas, ellos ven que el sabio era muy cruel. Yohiri le pregunta por qué los atacó. El sabio les dice que si ven a un sabio, su deber es arrodillarse y alabarlos. El prota al ver que era una molestia lo termina eliminando. Luego el robot agresor se les acerca y les dice que no quiere pelear, solo desea hablar. En la ciudad la sabio vampiro le pregunta si hizo todo esto por su amante Ariel. El héroe le pregunta cómo evitó ese ataque. Ella le contesta que no lo hizo. Después de todo no puede morir. Al escuchar esto el héroe le pide que lo mate. La sabio vampiro no le hace caso y lo tira. Luego le pide a sus hombres que encuentren el paradero de Yohiri. Al otro lado el robot hacía un trato con el prota para que no lo mate. Yohiri le pregunta si conoce algún método para volver a su mundo. El robot le dice que solo conoce cómo volver a su propio mundo. Al escuchar esto Yohiri le pregunta si puede llevarlos con él. Este le dice que no puede llevar a alguien tan peligroso a su mundo. Le dice que este mundo existe en el lugar más bajo. Subir requiere coordenadas y una enorme cantidad de energía. Entonces el prota le pide que le dé la información de cómo encontrar esas dos cosas para salir de este mundo. Tiempo después los guardias llegan a la ubicación del tren y encuentran al sabio muerto. La sabio vampiro le informa a Sion lo que pasó. A ella le costaba creer que hayan derrotado a un sabio. Le cuenta que debe tratarse de la habilidad de muerte instantánea. La sabio Sion pensó que quería hablar sobre la oscuridad. Ella le dice que expulsar a los agresores robots es importante, pero también lo es alguien que puede acabar con los sabios. Después la sabio vampiro le dice a su hombre que lleve el ejército inmortal a Anabusa, que es el lugar donde se dirigen nuestros protas. Volviendo con nuestros protagonistas, ellos descansan por haber caminado mucho. Al rato llega la fantasma y le entrega una espada a Dan-Noura. Le dice que esa espada se disfraza como una parte de su prenda. Esto la avergüenza mucho. Días después de que nuestros protagonistas dejaran el tren y acabaran con el sabio molesto, ellos llegan a la ciudad de nombre Anabusa. Dan-Noura comenta que se parece a Japón. Está muy alegre por haber llegado. Por otro lado Yohiri estaba cansado. Ella le dice que debería entrenar para tener una buena condición física, pero Yohiri le señala que está así por haber acabado con todos los demonios y ladrones que los seguían en el camino. Dan-Noura grita de sorpresa pues ella no se había dado cuenta que los estaban siguiendo. Le dice al prota que si se cansa después de usar su habilidad, significa que tiene un límite de uso, pero él le contesta que cuando está cansado puede usar su poder tantas veces como quiera. Esto la sorprende, pues parece ser que no tiene límites de uso. Después nuestros protas caminan por la ciudad, luego ven un hotel enorme. Este era el hotel del que les habló Celestina. Ahora se quedarían en ese lugar unos días. En eso se encuentran con su compañero de clases llamado Yuki. Él estaba acompañado de 5 mujeres. Dan-Noura le pregunta qué hace en este lugar. Ella pensaba que seguía entrenando junto a los demás. Él le dice que no necesita entrenar con ellos, pues él tiene una mejor manera de subir de nivel. Esto es alabado por sus chicas. Ellas pensaban que su señor era grandioso. Nuestros protas se preguntaban quiénes eran esas chicas. En eso una de sus chicas se pone celosa, pero Yuki la calma diciéndole que es su compañera. Luego él se las presenta como sus guardaespaldas. Les cuenta que las eligió entre todas sus sirvientas. Cada una se presenta con su nombre, pero ellas mostraban una hostilidad a nuestros protagonistas. Dan-Noura les pide que paren con su hostilidad hacia ellos. Yuki al escuchar esto se disculpa con ellos, pues no sabe controlar a sus chicas. Yohiri por otro lado ve que su compañero era muy presumido y mostraba mucha confianza en sí mismo. Dan-Noura le explica que él siempre fue así en la escuela, paraba rodeado de mujeres y era presumido. Al escuchar esto nuestro prota se da cuenta que se perdió de muchas cosas por pasarla dormido en clases. En eso Yuki le dice a Dan-Noura que encontrarla aquí es el destino. Le dice que le permitirá ser su amante. Esto deja petrificada a Dan-Noura. Yuki comenta que tal vez se apresuró con esto. Puede ver que le preocupa Yohiri, así que le dice que le permitirá ser su sirviente, si acepta ser su amante. A nuestra prota no le parece gracioso escuchar esto. Yohiri no quería matarlo pues él carece de sentido común. Ellos le preguntaban de dónde saca tanta confianza.
Yuki les dice que él es un dominador de la clase más fuerte. Este poder puede controlar a cualquier oponente de menor rango y los convierte en sus esclavos. Dan-Noura ahora entiende por qué está tan engreído, le pregunta por qué dejó de entrenar. Yuki le cuenta que cuando llegaron al primer pueblo, Otori se le acercó para asesorarlo sobre la mejor manera de subir su nivel. Todos los demás lo evitaban por su habilidad de dominador, así que le aconsejó que comprara esclavos de menor nivel y los pusiera a derrotar a monstruos, para así ganar la experiencia. Cuando le preguntó por qué lo ayudaba, él le dijo que esta era la mejor manera de generar un sabio. Después de escuchar su historia, Dan-Noura grita que en este mundo hay mucho personal de apoyo. Por otro lado, Yohiri ahora entiende por qué está subiendo de nivel a pasos agigantados. Esta era la razón por la que Yuki estaba tan confiado. Le vuelve a preguntar si quiere ser su amante, ella lo vuelve a rechazar, entonces él se retira con sus chicas. Dan-Noura está enojada por la actitud de Yuki, pero en eso Yohiri le comenta que estaría más segura si se va con él. Esto hizo enojar a Dan-Noura. Al ver esto él se disculpa con ella. Cambiamos de escena y vemos a la vampira sabio, se enfrentado a un agresor de la oscuridad. Sus poderes no funcionaban contra la oscuridad. 3 días después Dan-Noura se preguntaba cuánto tiempo seguirían en el hotel. Le pide a Mokomoko que despierte a Yohiri, pero ella le dice que no piensa entrar ahí. En eso se dan cuenta que algo pasaba en la ciudad. El seguidor del sabio Lain estaba causando alboroto por las calles. Al ver esto Dan-Noura ya no quería salir a dar un paseo por la ciudad. Cuando se acuesta en la cama, Mokomoko le informa que alguien los está vigilando con intenciones asesinas, pero lo curioso es que está invisible. Al escuchar esto Dan-Noura llama al prota. En el otro cuarto Yohiri dormía tranquilo soñando con su ser querido, pero es despertado por Dan-Noura. Después él se dirige al cuarto de ella. Al acercarse nota la presencia de alguien invisible, entonces nuestro prota la elimina. Resulta que esta era una de las guardaespaldas de Yuki. Al entrar al cuarto de Dan-Noura, le confirma que si había alguien con intenciones asesinas hacia ella no entendía por qué quería hacerle daño. Después nuestro prota le informa al hotel que se encontró con una mujer desplomada en el pasillo. Ella le pregunta por qué les avisó, si ya era un cadáver. Cambiamos de escena, y vemos que Yuki recibe la señal de la desaparición de su guardaespaldas. Volviendo con nuestros protas, ellos comentan que tal vez se avecina una pelea, así que tendrán que irse. Dan-Noura se apresuraba para alistar sus cosas. En eso Yohiri le dice que ahora se toma estas cosas con mucha calma, pero ella le dice que está asustada. Pero parece ser que se está acostumbrando a esto. Mokomoko comenta que todo el mundo debe morir algún día. Volviendo con Yuki, él se enfrentaba a un demonio de nivel 100, pero para él no era rival, lo venció fácilmente, luego lo convirtió en su sirviente, después fue curado por una de sus chicas, luego Yuki le ordenó juntar a más aliados. Después de eso, él les pregunta qué habrá pasado con Erika, le dicen que debe estar en el hotel, pero él revisa el registro de Erika y se da cuenta que fue asesinada. Le pregunta a su guardiana, porque Erika estaba en el piso de Dan-Noura. Ella le dice que se le ocurre 2 teorías, una es que fue a asesinarla por no considerarla digna de estar con su amo, la otra teoría es que tal vez la quería traer, para que el amo estuviera feliz. Después de escuchar sus teorías, él piensa que Dan-Noura intentará escapar, así que decide enviar a Risa y Chelsea para capturar a Dan-Noura. Tiempo después nuestros protas son detenidos por una guardiana de Yuki. Ella le dice a Yohiri que solo se llevará a la chica. Usa sus poderes y los encierra en un muro de hielo, pero nuestro prota lo destruye con facilidad. Dan-Noura golpea el hielo pensando que era débil pero se lastima. Al ver que su poder no funcionó, la guardiana quería lanzar otro poder, pero nuestro prota elimina su poder, luego mata la varita de la guardiana. Esto la asusta mucho. Él le explica que con su poder puede matar cualquier cosa. Si hace algo tonto también la acabará. Entonces le saca información sobre cómo funcionan sus poderes. Ella le dice que no puede usarlo si no tiene una varita. Él le pregunta si tiene una escondida. Ella le muestra la última varita que tenía. Yohiri le presta mucha atención mientras la saca. Luego ella revela que no es la única que fue enviada a capturar a Dan-Noura. En eso ellos son atacados, pero Dan-Noura se defiende rápidamente sorprendiendo a Yohiri. Luego se dan cuenta que estaban rodeadas por muchas muñecas. Estas están siendo controladas por una niña. Al ver que serían atacados, el prota elimina a la maga, y luego acaba con todas las muñecas. La niña, al darse cuenta que sus muñecas murieron, se asusta y llora. Ella les cuenta todo lo que sabe a los protas. En otro lugar, Yuki se entera que otra de sus guardianas murió. Por la información que recibió se entera que el prota puede matar a cualquiera con solo pensarlo, pero ellos no creían que su poder sea tan fuerte. Él usa sus esclavos insectos para probar las habilidades del prota, pero cuando Dan-Noura se da cuenta que eran cucarachas, se pone a gritar como loca. Mokomoko le dice que se controle un poco. Dan-Noura le pregunta si puede hacer algo con las cucarachas. Él le dice que sí puede matarlas, pero estas caerán encima de ellos cuando mueran. Al escuchar esto, ella le dice que mejor se olvide de hacer eso, pero él dice que incluso estos pequeños insectos los pueden matar, pero ella no creía eso. Yohiri le explica que si una gran cantidad de insectos se meten en la boca podrían asfixiarla. Esto hace cabrear mucho a Dan-Noura. Ella ya odia a Yuki. Mientras pasaba esto, Yuki los observaba. Pensaba que Yohiri no podía usar su habilidad al estar rodeado. Su chica le decía que era mejor no enemistarse con alguien que tiene una habilidad rara,
pero él la ignora, y hace que sus insectos entren en modo explosión. Danoura estaba muy asustada. El prota le dice que ahora si acabara con Yuki, él sigue la señal que Yuki usa para controlar a los insectos y lo mata al instante. Danoura seguía gritando porque las cucarachas la seguían rodeando. Ella pensaba que no funcionó la habilidad de Yojiri, pero él le dice que ya acabó con Yuki. Esto la sorprende, puede acabar con otros a distancia. Él le explica que las cucarachas estaban felices porque ahora son libres. Cambiamos de escena y vemos que la curadora de Yuki intentaba revivirlo, pero no funcionaba su poder. La otra al ser libre se marcha dejando a Yuki. Al salir se encuentra con el agresor de la oscuridad. Ella no se dio cuenta que estaba siendo observada por la sabio vampiro. Ella usa su poder para volverla su seguidora, para que le cuente todo lo que sabe. En la ciudad nuestros protas escaparon del hotel, pero en eso se encuentran rodeados por zombies. La ciudad se había convertido en una película de terror. Yojiri y Danoura ven que la ciudad era un completo caos. Muchas personas gritaban y había zombies asustando a las personas. Danoura pregunta si era buena idea ayudar a las personas, pero Moko Moko y el prota le dicen que sería una pérdida de tiempo. En otro lugar el encargado de la ciudad le pide explicaciones a Masayuki, pues este era el responsable de los ataques con zombies en la ciudad. Masayuki le dice a Ryota que estas eran las órdenes de la sabio vampiro. Ella le había ordenado atrapar a nuestros protagonistas. Entonces Masayuki le pide la llave de la ciudad, y después detiene el ataque de los zombies hablando por los megáfonos de la ciudad. Este les dice a todas las personas que busquen a dos jóvenes, un hombre y una mujer de nombres Yojiri y Danoura. Les dice que si no los atrapan y los traen al centro de la ciudad, él dejará que los zombies los ataquen. Todas estas amenazas también fueron escuchadas por los protas. Ryota estaba furioso porque querían destruir la ciudad que tanto le costó construir. Volvemos a la ciudad y vemos que todas las personas buscaban a nuestros protas. Danoura ahora les tenía más miedo a ellos que a los zombies. Yojiri comenta que ahora no puede ni usar el tren para salir de la ciudad. Luego ella pregunta por qué razón los están persiguiendo. Yojiri le dice que puede ser porque mataron a un sabio. Tal vez eso les trajo estos problemas. En eso aparecen tres hombres. Esto asusta a Danoura. Ellos los querían capturar. Yojiri no podía creer lo rápido que los encontraron. Él les dice que si se acercan morirán, pero los hombres no obedecen. El primero en atacar muere al instante. Al ver esto sus compañeros se asustan y escapan. Danoura de la impresión le dice que esa fue una horrible forma de cumplir su promesa, pero al prota no le importa esto. Él piensa que tal vez Masayuki pensó que él no mataría a personas normales. Muy molesto le dice a Danoura que irán a ver a Masayuki. Al rato llegan al parque del centro de la ciudad. El prota le pregunta al de cabello rojo si es Masayuki. Al verlos, les pregunta sus nombres. Nuestros protas le dicen que ellos son las personas a las que están buscando. Esto hace sonreír a Masayuki. Él pensaba que se vinieron a entregar para proteger la ciudad, pero el prota le dice que jamás haría eso. Danoura al escuchar esto le pide que sea un poco más empático con los demás. Masayuki entonces le pregunta a qué vino. Yojiri le dice que quieren subirse al tren para ir a la capital real. Al escuchar esto el no muerto se enoja, le dice que no está en posición de pedir favores. Yojiri le dice que tiene razón. Al pensarlo un rato, le ofrece dejarlo vivir si quita la barrera para dejar la ciudad. Esto enfurece a Masayuki. Él les ordena a sus no muertos que los maten. Él pensaba que Yojiri no podría matar a los no muertos, pero al instante ellos caen. Esto los deja sorprendidos. El gobernante de la ciudad se asusta mucho, le dice al prota que él no tiene nada que ver con Masayuki. Por otro lado Masayuki no comprendía cómo mató algo que ya estaba muerto. El prota le dice que no lo sabe, solo lo hizo. Si algo se mueve simplemente lo toma como si estuviera vivo y lo mata. Al escuchar esto Masayuki grita de impotencia, pues la sabio vampiro no le había dicho nada de este poder. En eso el prota le pregunta qué piensa hacer ahora, pero en eso se dan cuenta que Masayuki se está transformando en un hombre murciélago. Esto impresiona a Danoura, pero el prota lo elimina antes de que termine su transformación. Ella le dice que eso fue cruel, ni siquiera dejó que terminara su transformación. Luego ella le pregunta cómo eliminarán la barrera de la ciudad, pero para Yojiri ese no era un problema. Ellos se le acercan a Ryota y grita que no le hagan daño. Les dice que él solo es el gobernante de la ciudad, y ya no quiere que haya más daños. Yojiri le dice que solo hizo eso para protegerse. Entonces Ryota le cuenta que la sabia vampiro Lain le encargó a Masayuki que los eliminara. Esto sorprende a Danoura. Ella le dice que pensaba que el nombre de la sabio era Sion. Ryota le dice que Sion también es una sabia, pero esta ciudad y sus alrededores están bajo el control de Lain, la sabio vampiro. En eso nuestro prota siente las intenciones asesinas de varias personas. Estas personas parecían que estaban siendo controlados por alguien. Ryota, para cortar el control mental, le quita la llave de la ciudad a Masayuki, pero esta no funcionaba. Ahí se da cuenta que este control venía de la sabio vampiro. En otro lugar, la sabio vampiro le comentaba a su sirviente lo peligroso que era Yojiri. Ella le decía que era mejor no involucrarse más con él. Al ver el miedo de su sirvienta comprendió que Yojiri debe ser un oponente formidable. En la ciudad nuestros protas ya se encontraban rodeados. En eso comienza el ataque. Yojiri sin más opción comienza a matar a los que se acercan.
Por otro lado, Ryota estaba muy frustrado de ver a los ciudadanos morir. La sabio vampiro pensaba usar al agresor de la oscuridad para acabar con los protas. Luego ella crea un clon que ayudará a realizar una matanza en la ciudad. Este clon crea muchas copias de ella. En la ciudad, Dan-Noura se da cuenta que algo enorme se les acercaba. Ryota les dice que es un agresor de la oscuridad. Esta criatura mientras avanzaba eliminaba todo lo que tocaba. Esto sorprende a nuestros protas. Yohiri se da cuenta que se dirige hacia ellos. Al otro lado, la sabio vampiro ya tenía muchos clones. Estos clones, al no tener recuerdos de Yohiri, era imposible que tengan intención asesina, así que Yohiri no lo sentiría. Ella le da la orden a sus clones que si algo le pasa al agresor de la oscuridad, ellos deben atacar la ciudad. Por otro lado, Dan-Noura le pregunta a Yohiri si puede acabar con esa criatura. Ella pensaba que no podría, pero se sorprende al escuchar que sí puede hacerlo. Ryota al escuchar esto le pide que proteja su ciudad. El prota sentía que algo estaba mal, pero no podía dejar las cosas así que decide matar al agresor de la oscuridad. En ese mismo momento algo sucede, varios ataques se producen por todo el lugar. Yohiri tuvo que proteger a su mujer. Ella pregunta si la oscuridad los atacó, pero él le confirma que ya acabó con él. Le dice que fueron otros los que atacaron la ciudad. Luego él se da cuenta que el atacante los estuvo observando desde muy lejos. En ese momento Dan-Noura le dice que el peligro ya pasó y puede soltarla. Ryota, al ver que Yohiri seguía disfrutando de las delanteras de Dan-Noura, les pide que dejen de estar acaramelados y hagan algo para detener el ataque. Esto sonroja a Dan-Noura. Por otro lado, Yohiri le dice que no puede hacer nada, pues no ve quién está atacando la ciudad. Ellos se movían muy rápido, pero Dan-Noura sí los ve claramente. Ella le dice que ve a una mujer con vestido rojo que desciende del cielo en hordas. Al escuchar esto, Ryota se da cuenta que la sabio vampiro Lain estaba atacando su ciudad. Ella le pregunta si puede eliminarla, pero Yohiri le dice que no puede hacerlo, pues no lo están atacando a él, por eso su pasiva automática no se activa. Aparte, la horda de sabios van tan rápido, que no puede fijar su objetivo en ellas. Supone que es una contramedida a su poder. Luego Ryota le explica a Dan-Noura que esos son los clones de la sabio vampiro. Por otro lado, Yohiri menciona que podría acabar con ellas si lo atacaran directamente. Al escuchar esto, Ryota le dice que él puede predecir dónde será su siguiente ataque, pues él tiene su habilidad de alcalde, así que puede ver toda la ciudad. Tras ver todos los patrones de ataque de los clones vampiros, ellos se dan cuenta que su siguiente ataque sería en un parque cercano. Ellos pensaban correr a ese lugar, pero Ryota se ofrece a llevarlo. Él tiene la habilidad de teletransportarse por toda la ciudad. Mientras los ataques seguían por la ciudad, los protas son dejados en el parque. Dan-Noura y Yohiri se toman las manos para estar coordinados. En eso Dan-Noura ve que un clon se les acerca. Ella le avisa a Yohiri y él la mata. Para protegerse del impacto, Moko Moko activa un escudo que logra salvarles la vida. Luego él le pregunta qué era eso. Ella le explica que es una parte del agresor con el que se encontraron hace poco. Esto se puede transformar en cualquier cosa que Dan-Noura quiera. En otro lugar, la sabio vampiro veía cómo sus copias eran eliminadas. Se preguntaba cómo un vampiro inmortal puede morir así. En eso ella recibe la habilidad del prota. Mientras moría se da cuenta que su cuerpo principal había muerto. En eso se le abren los ojos a una joven. Ella, al ver cómo se levantaba, se da cuenta que era una vampiro. En eso se activa el cristal de su mano. Este era una grabación de la sabio vampiro. Le informa que su plan dio resultado. Por eso es que ahora ella se encuentra despierta. Resulta que la niña era una copia de la sabio vampiro, pero a la vez era una persona distinta, que no heredó ningún recuerdo de ella. Esto lo hizo para evitar los ataques de Yohiri. Al día siguiente, Dan-Noura se despide de Ryota, le agradece por la ayuda que le está dando. Luego ella le reclama porque Yohiri no quería manejar el carro. Él le dice que en los videojuegos se choca, así que sería mala idea que él maneje. Entonces Dan-Noura decide hacerse cargo del carro. Ella, como siempre, estaba muy animada. Cambiamos de lugar y vemos que los compañeros de nuestros protas estaban entrenando. Todos habían montado un campamento en el bosque. Ryoko, mientras se dirige a su tienda, se encuentra con Carol. Ella había venido a dejarle el celular que le robó. En eso ellas revelan su identidad real. Resulta que estas dos mujeres eran espías, que seguían los movimientos de Yohiri en el mundo real. En eso Ryoko ve que le llega un aviso. Al día siguiente nuestros protas continuaban con su viaje. Dan-Noura la pasaba mal pues el camino estaba difícil, pero cuando quería pedir ayuda se da cuenta que Yohiri estaba dormido. Sus compañeras de viaje no podían creer que duerma en situaciones tan complicadas. Por otro lado, Yohiri nos enseña un recuerdo de su pasado, donde conoció a la persona más importante para él. Esta era Asaka Takatou. Ella era una maestra que fue contratada por el Instituto de Investigación de Formas de Vida. Este trabajo era tan clasificado, que tenía que firmar un contrato donde no podía reclamar nada si le pasaba algo. Mientras le mostraban las instalaciones, ella le pregunta al científico, ¿qué tiene que cuidar? El hombre le dice que debe cuidar a un monstruo. Esto asusta mucho a la maestra. Más tarde llegan a las profundidades de las instalaciones. Ella por duda le pregunta a dónde la está llevando. El científico le dice que a su lugar de trabajo. Más adelante le pregunta si conoce el término alfa-omega.
pero Asaka le dice que no lo conoce. Entonces el hombre le dice que es el principio y el fin de todo. Le dice que ese es el nombre clave del sujeto de prueba que debe cuidar. Cuando Asaka le pregunta si Alfa Omega es humano, el científico le dice que no lo sabe, pues nunca lo vio, pero le informa que él puede matar cualquier cosa que quiera. Al escucharlo decir eso, Asaka se asusta mucho pues ella no está capacitada para cuidar a alguien así. El científico luego le dice que es la última esperanza de la humanidad, pues sospecha que ellos podrán salvarse si logran darle una buena educación a Alfa Omega. Es por eso que la contrataron como maestra. Ella no podía creer eso. Luego le pregunta por qué la eligieron a ella habiendo mejores opciones. Es ahí que el científico le dice que hubo muchas postulantes, pero él la eligió porque así lo quiso. Esto hace enojar a la maestra. Tiempo después llegan al último nivel. Él le informa que no puede acompañarla más adelante, así que le entrega un informe donde está todo lo que necesita saber. También le desea buena suerte en su trabajo. Sin más alternativa, Asaka abre la última puerta que contiene a Alfa Omega. Al adentrarse se da cuenta que el lugar era muy parecido al exterior. Luego lee el informe que le dio el científico y así logra entrar en la casa de Alfa Omega. Al abrir una puerta encuentra a un pequeño niño. Ambos cruzan miradas un rato, pero ella, aunque estaba aterrada, toma al niño y lo lleva al exterior para que pueda jugar, pues le parecía cruel tener encerrado a un pequeño niño. Le pide que juegue y se divierta, pero en eso se asusta pues el pequeño niño la apunta con su dedo. Ella pensaba que iba a morir, pero se da cuenta que una sombra rara, que estaba escondida en su propia sombra, es eliminada. Tras ver eso le pregunta qué era eso. El niño le dice que cree que es un demonio. Le dice que a veces vienen a tratar de matarlo. Ella aún seguía sin creer que algo así pasó. Entonces el niño le dice que no le molesta jugar, pero le dice que lo hará mañana, pues ya se hace de noche. Ella se disculpa por lo brusca que fue. Entonces se presenta como Asaka Takatou y el niño le dice que se llama Alfa Omega, pero Asaka le dice que ese no es un nombre. En eso les suena el estómago a ambos. Resulta que Asaka tendría que cocinar. Vemos que ella no sabía nada de cocina, pero tendría que hacer algo antes de que Alfa Omega salga del baño. Vemos que su idea fue coger unas sopas instantáneas para comer. Esto le parecía delicioso al niño. En eso Asaka le dice que es hora de elegirle un nombre de verdad. Mientras lo mira se da cuenta que era muy tierno, se parecía a un cachorro, así que le pone el nombre de Yohiri. El niño le dice que entonces se llamará Yohiri Takatou. Así fue como él obtuvo el apellido de su maestra. Él estaba tan feliz de tenerla. Luego su maestra le enseñó cómo son los apretones de mano. En eso se acaba el recuerdo de Yohiri, pues Danoura lo despierta. Ellos se encontraban en problemas, pues el camino estaba bloqueado por una roca enorme, pero a Yohiri parecía no importarle. Casi se vuelve a dormir, pero Danoura no lo deja. Luego él pregunta por qué tienen que ir a la capital real, si su objetivo es escapar de este mundo, así que tendrían que encontrar a la Sabioción. Esto hace enojar a su compañera. Ella le dice que debió decirle eso antes de partir a la capital. Sin más alternativas tendrían que buscar otro camino. Cuando retroceden chocan con algo. Al rato se dan cuenta que chocaron con un dragón enorme. Este los iba a atacar, pero Yohiri lo manda al otro mundo en menos de un segundo. Pero en eso Danoura le señala que han aparecido más dragones. Ella corre con su hombre para que la proteja. Los dragones ya estaban listos para quemarlos, pero nuestro prota los elimina como si fueran simples insectos. Danoura queda muy impresionada por esto. En eso un gran dragón dorado aparece. Este monstruo parecía que pronto lanzaría unos rayos, pero el prota le dice que no detecta hostilidad de parte del dragón. Para sorpresa de nuestros protas, el dragón dorado se aleja del lugar a toda prisa. Yohiri, al darse cuenta que los entiende, le dice que se detenga o lo eliminara como a los demás dragones. Luego vemos que el dragón dorado era una pequeña niña. Danoura no entendía cómo una niña era un gran dragón. Momoko le dice que eso es clásico de los isekai. Más tarde le preguntan por qué los atacó. Ella les dice que estaba buscando candidatos fuertes para llevarlos con el maestro espada, pero nuestros protas no sabían qué era eso. La niña, al ver que ellos no vinieron a ver al maestro espada, les dice que si van con ella el maestro espada les dará dones, pero nuestros protas no querían eso. Entonces la pequeña les menciona que el maestro espada es el rival de un sabio. Esto sí les llama la atención, pues podrían tener información sobre cómo volver a su mundo, pero Danoura le dice que todavía no saben cómo salir de este lugar. Entonces la niña les dice que se llama Atila, y se ofrece a mostrarles un camino seguro a la capital real a cambio de que vayan con ella. Tras un pequeño viaje llegan a un lugar donde había muchas personas. Atila les dice que todas estas personas aspiran a convertirse en el próximo maestro espada, pero hoy van a elegir al próximo caballero del rey divino. En eso un participante se acerca diciéndoles que se vayan, pero llega el maestro espada para poner orden. Luego él comenta que son muchos participantes, así que les pide que se eliminen, pues solo pasarán la mitad de participantes. Danoura queda atónita al escuchar esto. Pensaba que ese maestro espada estaba loco. Por otro lado, Yohiri no quería participar, pero el maestro espada les dice que si alguien escapa nadie aprobaría para pasar al siguiente nivel. Tras esto inicia la feroz batalla. Muchos serán eliminados al instante. A Danoura ya no le asustaba ver esta matanza. En eso se dan cuenta que un grupo los quería atacar. Yohiri ya pensaba eliminarlos,
pero un chico con escudo se pone a protegerlos. Este era el típico chico que se creía protagonista. Los protas notaron que el joven era muy hábil con la espada. En eso unos magos están por atacar al joven. Yohiri al ver esto los elimina, pero el joven se dio cuenta de eso y les pregunta qué pasó. Dan-Noura no sabía cómo explicarle que Yohiri hizo eso, pero luego ve que el joven pensaba que el maestro espada lo había protegido. Al rato escuchan que alguien pedía ayuda. Este era un joven que tenía solo la mitad de su cuerpo. Mientras se arrastraba pedía que le alcancen la piedra que tenía el color del arco iris. Dan-Noura al verlo en ese estado decide ayudarlo. Cuando el joven toca la piedra recupera su cuerpo. Esto impresiona a Dan-Noura, no podía creer lo que acaba de pasar. En eso el maestro espada los detiene diciéndoles que cambiarán de lugar. Nuestros protas querían irse, pero Attila les pide que continúen con la prueba. Tras esto deciden seguir. El joven que los protegió se presenta como Rick. El que fue partido les dice que se llama Laine. Entonces Yohiri les pregunta quién es el rey divino. Él le cuenta que el rey divino es quien se ocupa de los dioses que han sido sellados. Hace 1000 años el dios oscuro fue sellado por las propias manos del rey divino. A pesar de haber sido sellado representa una amenaza. Por otro lado Dan-Noura le pregunta a Laine qué son las piedras que lleva. Él le explica que es un objeto que recibió como disculpa. Le dice que gracias a esas piedras puede curarse de heridas graves, también puede usarla como monedas para canjear algo aleatorio. Esto sorprende a nuestra prota. Él le dice que en su anterior vida siempre tuvo mala suerte, pero gracias a la diosa obtuvo estas piedras, luego les enseña cómo funcionan. Él usa la piedra y canjea algo aleatorio. Esto impresiona a Rick, pero a Dan-Noura le parecía un mal canje. En eso Laine ve cómo desaparecen los que estaban adelante. Ellos al entrar se sorprenden de la enorme torre que había en ese lugar. En eso Mokomoko les dice que se alejen de ese lugar. Dan-Noura le pregunta la razón. Ella le dice que el ambiente es pesado por el miasma del lugar. Yohiri también lo sentía. Por otro lado Laine estaba vomitando por culpa del miasma. En eso Laine se recupera y obtiene inmunidad al miasma gracias a las piedras que tiene. Luego Dan-Noura le pregunta a Yohiri si estaba bien. Él le dice que sí. Dan-Noura nota que él ocultaba algo. En eso Mokomoko menciona que el miasma del lugar ha desaparecido, pero Yohiri los interrumpe preguntando por Attila. Ellos le dicen que se quedó afuera por la barrera, ya que solo los participantes pueden entrar. Después ellos son llevados al último piso de la torre. El maestro espada les enseña el fin del mundo. Dan-Noura cuando lo ve, nota que en el centro de la barrera había una mujer de blanco y un hombre de negro. Ellos estaban atravesados por la misma espada. Ellos le dicen que esos son el rey divino y el dios oscuro. En eso interviene una joven llamada Federica. Ella les dice que acabara con el dios oscuro. Esta joven era amiga de Laine. Entonces ella ataca al dios oscuro con su bola de fuego, pero esa bola de fuego cuando se acerca al rango del dios oscuro pierde velocidad. El maestro espada le dice que el tiempo fluye lentamente dentro de esa barrera. Pasarían cientos de años antes de que ese ataque toque al dios oscuro. Tras esto les explica a todos las misiones que deben cumplir para acumular puntos. Por otro lado Dan-Noura le pregunta a Yohiri si sería capaz de vencer al dios oscuro. Es ahí que nuestro prota no puede ocultar más su secreto. Él le revela que acabó con el dios oscuro, porque el miasma le molestaba. Tras enterarse que Yohiri acabó con el dios oscuro, Dan-Noura y el prota deciden seguir las indicaciones para ganar puntos, pero la amiga de Laine estaba furiosa y le pide una piedra para recuperar energía. Al ver que no funciona con ella lo rompe. Después el grupo se adentra a la torre para conseguir puntos. Rick les pedía que tengan cuidado con las trampas, pero Laine por su mala suerte activa la primera trampa, siendo atravesado por una lanza. Pero gracias a su piedra de la disculpa se logra recuperar. Dan-Noura le da la idea de que se ate una piedra para recuperarse rápidamente. Tras esto él ingresa a un cuarto pero este era una trampa. Sus compañeros solo escucharon cómo fue asesinado otra vez. Tras esto ellos ingresan al cuarto y se encuentran con otra participante. Ella era Teresa. Esta mujer mostraba una mirada desafiante. Les decía que esta era la manera más fácil de conseguir puntos, pues ella cazaba a los demás participantes. Esto no le parecía correcto a Rick. Él muy preocupado les pedía a Dan-Noura y Yohiri que escapen, pero Dan-Noura le dice que no podrán hacerlo, pues ella notó que todo el cuarto estaba lleno de hilos cortantes. Teresa la alaba por tener una buena vista. Tras esto ella ataca con ferocidad a Eric. Los ataques eran tan poderosos que le costaba mucho defenderse. Dan-Noura estaba impresionada porque Teresa era muy fuerte. Pero en eso nuestro prota la envía a la otra vida. Tras esto encuentra el brazo izquierdo de Laine. Esto impresiona a Dan-Noura. Ella al buscar ve que su cuerpo estaba tirado a unos metros. Para su sorpresa él seguía con vida. Tiempo después llegan al piso 98. Esta era la zona segura donde podrían descansar si así lo quisieran. Los protas le dicen a Eric que ellos se quedaran aquí para poder descansar. Laine también se pensaba quedar. Tras esto Eric se despide y Laine se dirige a su cuarto. Cuando los protas piden su habitación, les informan que solo queda una habitación. Esto pone muy nerviosa a Dan-Noura. Le dice a Yohiri que no intente nada pues Mokomoko también está con ellos. Pero para sorpresa de ella, nuestro prota se desviste y se pone su pijama para dormirse al instante. En la otra habitación Laine espera que le lleguen nuevas piedras de la disculpa. En eso le llega un mensaje donde le ofrecen un tiro de suerte para ganar un premio mayor. Él acepta y rápidamente aparece su premio. Para su sorpresa esta era la diosa que lo trajo a este mundo.
Él le pregunta si será su pareja, pero ella le dice que solo bajó para echar un vistazo. También le informa que actualizó su punto de guardado, cada vez que muera aparecerá en la misma habitación. Esto molesta a Laine, pues este lugar era muy peligroso. Luego la diosa abandona a Laine. En otro lugar el maestro Espada con su asistente estaban recolectando la información de los participantes. Resulta que había muchos muertos, también tendrían que reponer los demonios que fueron eliminados en los pisos inferiores. Al día siguiente vemos que dos personas estaban peleando. El hombre de nombre Saito no quería dejarse reclutar por la mujer llamada Aoi. Ella al no tener más alternativa lo pensaba eliminar. Saito intentaba acabar con ella pero sus ataques no funcionaban. Él no entendía por qué no podía acabarla. Tras esto usa uno de sus mejores ataques, pero Aoi usa el mismo ataque. Es ahí que ella le revela que puede robarle cualquier poder. Saito muy molesto pensaba lanzarle otro ataque poderoso, pero se dio cuenta que ya no tenía los poderes que su dios le otorgó. Tras esto él usa su espada para acabarla, pero Aoi también era hábil en combate cuerpo a cuerpo. Tras esto ella lo envía a la otra vida. El combate había sido muy fácil para la asesina. Luego le llega un mensaje donde le dan otro trabajo. Resulta que ahora tendría que acabar con Yojiri y Danoura. Cuando ella ya estaba por partir, escucha que alguien la llama. Resulta que este era Daimon, el gordito que intentó tener a Danoura. Él se arrodilla ante Aoi y le pide que le deje ser su sirviente. Tras esto cambiamos de escena y vemos que Danoura se despierta. Luego se da cuenta que Yojiri estaba disfrutando de sus delanteras. Esto la pone muy roja. Luego ve que Mokomoko estaba atrapada en la pared. Ella le pedía que la ayude pues no podía salir. Ella no entendía cómo es que se quedó atrapada. Mokomoko le explica que ella quería darles privacidad para que hagan el sin respeto, pero luego quiso espiarlo, así que intentó verlos pero se quedó atrapada en la pared. Esto enoja a nuestra prota. Luego Mokomoko le explica que algo en la torre está succionando los espíritus y las almas de los muertos, por eso no puede salir de la pared. Al rato Yojiri se despierta y le explican lo que pasó. En eso Mokomoko estaba por ser succionada. Danoura ya se estaba despidiendo de ella, pero Mokomoko muy asustada le pide al prota que la ayude. Yojiri al escucharla decide ayudarla. En un instante acaba con lo que estaba succionando a Mokomoko. Tras esto el prota habla seriamente con Danoura. Él le dice que a partir de ahora acabará con todos los oponentes sin dudarlo, así que le pide que sea fuerte, pero Danoura le dice que no hay problema. Comenta que ella no es tan ingrata para reclamarle algo, pues sabe que siempre la está protegiendo. También le dice que cuando él mata a alguien ella lo considera como si ella mismo lo hubiera hecho. Estas palabras tocan el corazón de nuestro prota. Él se da la vuelta para esconder que estaba rojo. Luego le dice que le dio hambre, así que pedirían servicio a la habitación, pero esto era una excusa, pues el prota aún estaba rojo. En otro lugar Aoi y su nuevo sirviente estaban frente a un dragón dorado. Daimon estaba muy asustado y quería escapar del lugar, pero Aoi le decía que todo estaría bien. En eso ella usa su habilidad Mundo Justo. Esta hace que pueda cambiar un fenómeno para que sea tal y como ella quiere que sea, pero el problema es que si el oponente tiene mucha suerte la habilidad no funciona al máximo. En eso el dragón dorado muerde el brazo de Daimon. Él tuvo que curarse rápidamente. Aoi pensaba eliminarlo, pero de repente alguien le corta la cabeza. En eso se dan cuenta que un agresor de la oscuridad tipo erizo fue el responsable. Esto los asusta mucho. Aoi por seguridad se esconde detrás del gordito. En eso se dan cuenta que el agresor estaba recopilando información. Tras terminar se va en dirección a la torre donde están nuestros protas. Aoi al notarlo decide seguirlo, pero Daimon no quería acercarse a Yojiri pues le tiene mucho miedo. En la torre nuestros protas lograron pasar las trampas de varios niveles. Esto lo hicieron muy rápido, ya que Yojiri usaba sus poderes. En eso aparece el creador de las trampas de ese nivel. Él estaba muy molesto pues nuestros protagonistas prácticamente ignoraron todas las trampas que él creó. Yojiri le dice que solo quieren salir de este lugar, le promete no dañar nada si los deja pasar, pero el mago no cree lo que dice. Él pensaba eliminarlos. Nuestro prota al ver que era muy molesto lo manda con Diosito. Esto sorprende a Danoura. Ella le dice que el mago parecía ser alguien importante de la torre, pero el prota le dice que no había otra salida. Por otro lado vemos que Eric ya había juntado los 100 puntos para pasar la prueba. Todo esto era vigilado por el maestro Espada. Más adelante Eric se encuentra con Federica. Ella estaba ayudando a Laine a juntar puntos para pasar la prueba. Con su mala suerte logra vencer a su oponente. Volviendo con nuestros protas, ellos ingresan a un coliseo y notan que dos mujeres estaban peleando a muerte. Mientras ellas peleaban el maestro de la coneja disfrutaba del espectáculo. Él le decía que sería fácil vencerla, así que la coneja atacaba con más fuerza. En eso ella quiso acabar con su oponente, pero la mujer logra esquivar el poderoso ataque de la coneja. Nuestros protas al ver esto no querían meterse en problemas, pues esta pelea no tenía que ver con ellos, así que deciden buscar la salida. Por otra parte el maestro de la coneja le pide a la mujer que revele su verdadera identidad. Ella al verse descubierta muestra su verdadera naturaleza. Resulta que la mujer era una mitad demonio llamada Teodicia. Tras esto ella realiza un poderoso ataque contra la coneja, pero resulta que la coneja esquivó ese ataque.
pues ella es muy veloz cuando suelta su pesada espada. Luego ella ataca a Teodicia haciéndola retroceder. Los potentes golpes de la coneja no dejan que Teodicia contraataque. Por otro lado, nuestros protas ya querían retirarse, así que Yohiri les pregunta si pueden pasar. Dan-Noura al escuchar eso le pide que tenga más tacto, pues acaba de detener una pelea a muerte. El maestro de la coneja, muy molesto, les pregunta quiénes son, pero nuestro prota le dice que solo quiere salir del coliseo. Le promete no interferir con su pelea, pero el maestro de la coneja le dice que no pueden hacer eso, pues él está disfrutando de esta prueba como si fuera un juego, así que no permitirá que abandonen el juego. Luego Yohiri le pregunta a Teodicia si piensa detenerlos, pero ella le dice que no lo hará. En eso interviene el maestro de la coneja. Él les dice que pueden hacer un equipo de 3 para que se enfrenten a sus alumnas, les promete que si ganan los dejará pasar. Resulta que la coneja era la más débil del grupo, así que estaba confiado en ganarles. También le dice a Yohiri que se quedara con la mujer mitad demonio y Dan-Noura. Esto molesta a nuestro prota. En ese mismo momento Yohiri acaba con las 3 mujeres. El maestro al ver esto se aterra. Luego nuestros protas estaban por salir del coliseo, pero el maestro los quería atacar, así que el prota lo manda con Diosito. Luego Teodicia, al ver el poder del prota, agacha la cabeza y le pide que la ayude. Yohiri no sabía qué hacer, pero Dan-Noura le dice que la escucharan primero para saber si la ayudaran. Teodicia les explica que ella está buscando a su hermana menor desaparecida. Esa es la razón por la que se infiltró en la torre. Dan-Noura comprende la situación. Por otro lado, Yohiri no tiene problemas con ayudarla, pues no le importa mucho las pruebas de la torre, pero le comenta que con su poder no podrán encontrar a su hermana menor. Le pregunta si tiene alguna pista para encontrarla. Teodicia le dice que ella puede sentir la presencia de su gente. Le comenta que su hermana puede estar en el subsuelo. En eso son interrumpidos por Rick, Federica y Laine. Ellos estaban felices de encontrarse nuevamente. Más adelante llegan al salón donde estaban todos los que pasaron la prueba. El maestro Espada les informa que solo 16 participantes pasaron la prueba. En eso algo ocurre. Las ayudantes del maestro Espada le informan que las barreras de la torre están por romperse. Esto liberaría al dios oscuro que estaba atrapado. En eso llega el causante de esto. Este era un sirviente del dios oscuro. El maestro Espada, al ver esto, les dice a todos los participantes que deben acabar con él o la humanidad será destruida. Esto es aprovechado por nuestro prota. Él pensaba ir a buscar a la hermana de Teodicia mientras ellos pelean. Dan-Noura le reclama por no hacer nada, pero Yohiri le dice que llamaría la atención del maestro Espada si acabara con el sirviente del dios oscuro. Tras esto, el sirviente le pide que le digan cómo eliminar la barrera para liberar a su amo, pero el maestro Espada no pensaba decirle nada. Tras ver que no hablarían, el sirviente comienza a eliminar a los participantes. Era tan poderoso que nadie le podía hacer frente. Laine estaba muy asustado al ver ese poder. Por otra parte, Federica decide usar su ataque más poderoso contra el sirviente del dios oscuro, pero este lo detiene de manera fácil. Es ahí que aparece otro sirviente del dios oscuro. Este se llama Yute. En eso él recibe otro ataque de Federica, pero este ataque es frenado fácilmente. Él le dice que no tiene el nivel suficiente para enfrentarlo. Esto hace enojar a Federica, pero luego ella se da cuenta que perdió el brazo. Esto la aterra mucho. Resulta que Yute había convertido el brazo de Federica en un dulce. Para cobrar venganza, Rick decide ser el siguiente en atacar. El sirviente nota que él era más hábil. Mientras pelean, Rick le pide a Laine que cuide a Federica. En eso le llega un mensaje donde le ofrecen un tiro de suerte para recibir ayuda. Al ver que ellos necesitarían mucha ayuda para sobrevivir, decide usar sus piedras y probar su suerte, pero al rato se da cuenta que volvió a convocar a la diosa. Esto lo decepciona, pues pensaba que no los ayudaría, pero la diosa le dice que los sirvientes del dios oscuro son débiles, así que ella se encargará de este problema. Esto alegra mucho a Rick y Laine, pero luego nos damos con la sorpresa que los sirvientes del dios oscuro se arrodillan ante la diosa. Ellos estaban encantados de ver a la diosa, incluso eran muy cariñosos con ella. Rick y Laine no se esperaban esto. Es ahí que la diosa le dice a Laine que conocerla fue lo más desafortunado que le pudo pasar, pues ella también quería acabar con toda la humanidad. Esto deja destrozado a Laine. En otro lugar, nuestros protas seguían bajando las escaleras para llegar al último nivel. Teodicia ya podía sentir una pequeña energía que significaba que su gente estaba más cerca. En eso Dan-Noura se asusta mucho, pues algo a gran velocidad cortó la última barrera de la torre. En eso escuchan que Teodicia encontró el cuarto donde tienen encerrada a su gente, pero cuando ingresa se da cuenta que ellos fueron usados en experimentos. Yohiri, al notar esto, no deja que Dan-Noura lo vea, pues era algo que la lastimaría mucho. Luego él le pregunta si esta era su gente. Ella se lo confirma. Le dice que está alegre de que su hermana no esté entre ellos. Tras esto decide acabar con el sufrimiento de su querida gente. Ahora ya no serían usados para extraerle sus habilidades mágicas. Con todo esto terminado, nuestros protas toman la decisión de volver a la cima de la torre. Teodicia también decide ir con ellos, pues ella tiene que vengarse del maestro Espada, quien fue responsable de lastimar a su gente. Cambiamos de escena y vemos que el maestro Espada nombra a Rick como maestro Espada. Le dice que él estará a cargo si él muere. Esto sorprende a Rick. Por otro lado, Laine se disculpa con ellos por agrandar el problema. Luego toma un poco de valor y le pregunta a la diosa por qué está conversando con el enemigo.
La diosa no sabía si contarle su secreto, pero Laine le insiste que lo haga. Entonces la diosa le cuenta que un día su querido no volvió a su lado, así que ella se preocupó mucho. Laine con intriga le pregunta quién es su querido. Ella le dice que el dios oscuro. Esto sorprende a todos, no se esperaban que el dios oscuro y la diosa fueran pareja. Luego la diosa le cuenta que en el pasado, envió a muchos mensajeros a buscar al dios oscuro por todo el mundo. Así fue como se enteró que lo tenían sellado en la torre, pero el mayor problema fue que todas las marionetas que envió fueron derrotadas por el maestro espada. Luego le revela que ella lo usó por su mala suerte, gracias a eso ahora podrá liberar a su amado. Esto destruye a Laine, él no esperaba que su mala suerte causara todo esto. En eso Yute le dice a la diosa, que la barrera que contiene al dios oscuro ha desaparecido por completo. La diosa decide usar su espejo para ver si alguien podría detenerla, pero en eso la diosa suelta unas carcajadas, pues se da cuenta que el creador de las barreras había muerto, así que ya no podrían arreglar las barreras que contenían al dios oscuro. Luego también ve que el asesino de dioses estaba muerto. Esto la alegra mucho. Laine no podía creer que su mala suerte causó esto, pensaba morir en ese mismo momento, pero la diosa le revela que ahora sí morirá de verdad, pues le quitó la habilidad que le dio. Tras esto le ofrece presentarle a su amado. Ella saca un corazón que le permitirá romper la esfera que contiene al dios oscuro. Esto aterra al maestro espada. Ya no podrían hacer nada para salvar la humanidad. En eso llegan nuestros protas. Dan-Noura se asusta al ver todo el caos que se generó. En eso la diosa rompe el corazón para destruir la esfera. Mientras ella esperaba que su amado se despierte, ve cómo este cae muerto al río que había en ese lugar, pues recordemos que Yohiri ya había matado al dios oscuro. Esto deja sorprendidos a todos los presentes. Mientras todos estaban distraídos, Teodicia aprovecha para vengarse del maestro espada. Por otro lado, la diosa estaba perdida en sus pensamientos. Esto es aprovechado por el agresor de la oscuridad tipo erizo. Él logra lastimar a la diosa y luego se escapa. Dan-Noura no podía creer que muchos eventos estén sucediendo al mismo tiempo. Yute al ver lastimada a la diosa decide curarla de inmediato, pero para sorpresa de todos la diosa enloquece. Pensaba acabar con todos. En otro lado, Oraheim recoge el cuerpo del dios oscuro. Al ver que no daba señales de vida, decide darle un sacrificio a su dios. Entonces envía a todos los demonios para que acaben con todas las personas de la torre. Rick y Laine estaban en problemas, pero el rey divino llega para protegerlo. Crea un escudo de energía para que ningún demonio los lastime. Por otra parte, Yohiri, al notar que muchos demonios se acercaban, les pide a las chicas que se le acerquen. Tras esto, Yohiri usa su poder roto y acaba con el sirviente del dios oscuro y todos los demonios. Luego Teodicia le pregunta si no acabará con la diosa también, pues está muy loca, pero Yohiri le dice que no lo hará pues ella no tiene hostilidad hacia él. Al rato llegan Aoi y Daimon. Ella, gracias a su habilidad, ningún ataque de la diosa le afecta. Cuando llega al lado de Rick, ella le pregunta por la ubicación de Yohiri, pero Rick le dice que no es momento para hacer esas preguntas. Tras esto, ella usa su habilidad y le revela a Rick que él puede matar a la diosa, pues ya se ha convertido en maestro espada. Le revela que si apuñala a la diosa con la espada sagrada, esto se terminará de inmediato. Al escuchar eso, Rick termina apuñalando a la diosa, así logra acabar con ella. Luego Aoi se disponía a buscar a Yohiri y Dan-Noura para matarlos, pero Daimon se moría de miedo, pues él ya conocía el poder de nuestro prota. En eso ve la silueta de Dan-Noura. Tras esto todos cruzan miradas. Aoi ahora ya sabía quién era Yohiri, así que usa su ojo para ver sus habilidades, pero se espanta al ver que el prota era el destino final de todos los destinos, el alfa y omega, el principio y el fin de todo. Esto era tan aterrador, no podía entender por qué la sabia Ocean convocó algo así en este mundo. Aoi sentía tanto miedo que comenzó a vomitar. En eso Dan-Noura le pregunta a Daimon qué hace en este lugar. Él le dice que la señorita Aoi lo trajo, pero Aoi se muere de miedo. Rápidamente se disculpa con Yohiri y le dice que trajo a Daimon para que se ocupe de él, pero nuestros protas no querían saber nada de Daimon. Aoi, al escuchar esto, le dice que entonces lo dejará aquí abandonado. Tras esto ella se escapa. Esto despierta un fetiche en Daimon. Ver a una mujer arrastrándose le encantaba al gordito. Dan-Noura al verlo le dice que eso fue asqueroso. Luego Yohiri le pregunta cómo escapó del bosque en donde lo dejaron. El gordito le revela que el collar de obediencia que se puso no duraría para siempre, así que por eso está libre. Más tarde los supervivientes se reúnen. Rick quería hacerle algunas preguntas a Teodicia por haber matado al maestro espada, pero ella le dice que solo lo hizo para vengar a su pueblo. Yohiri se ofrece a ayudarla si quiere seguir con su venganza, pero Rick le dice a Yohiri que es débil. En eso interviene el rey divino y le dice que no debe faltarle el respeto a Yohiri, pues él eliminó al dios oscuro y a todos los demonios. Esto deja sorprendido a Rick. Tras comprender todo esto, él les pregunta qué harán ahora. Yohiri le dice que continuarán con su viaje a la capital real. Rick y Laine comentan que también se dirigen al mismo lugar. Por otro lado, Teodicia continuaría buscando información del paradero de su hermana Eufemia. Nuestros protas, al escuchar su nombre, le comentan que escucharon ese nombre en una de las ciudades que visitaron.
así que le dan la información para que Teodicia continúe con su búsqueda. Luego Rick le ofrece viajar con ellos a la capital, pero Yohiri le dice que solo viaja con Dan Ohra. Esto hace sonrojar a nuestra prota. Tras esto todos se van por su camino, dejando al gordito abandonado. En otro lugar, la sabio Sion se entera del fracaso de Aoi. Ellos no sabían quién era Yohiri. Para averiguar quién es realmente, deciden convocar a un científico que estaba encargado de vigilar a Yohiri. El científico, al escuchar que Yohiri se encuentra en este mundo, se pone feliz y le agradece por salvar su mundo, pero en eso se activa la secuencia de autodestrucción de empleados del nivel C. El científico, muy aterrado, le pide que lo devuelvan a su mundo, pero a la vista del sabio Sion y su guardia, el científico es eliminado. Al día siguiente vemos que Chinosaki despierta. Resulta que ella era un androide. Cuando murió, su sistema de recuperación se activó, es por eso que ahora está despierta. Las voces en su cabeza le decían que tome la decisión de seguir pareciendo humana o puede evolucionar para ser más poderosa. Ella estaba muy enojada por haber muerto de esa manera. Entonces toma la decisión de evolucionar. Para lograrlo devora el cuerpo del dragón asesinado por Yohiri. Cambiamos de escena y vemos otro recuerdo de Yohiri. Su maestra Asaka Takatou era muy mala para cocinar. La comida que preparó estaba horrible. Esto se lo hace saber Yohiri, pero Asaka le dice que nunca debe hablar así de la comida que preparó una chica, ya que es poco atractivo decir eso. Yohiri no entendía esas palabras, pero al ver cómo estaba Asaka, decide comer la comida y decir que estaba deliciosa. Por otro lado, Asaka no podía comer la comida, cada bocado le parecía una tortura. Más tarde, mientras revisaba las tareas que debe cumplir, se da cuenta que debe educar a Yohiri, pero ella no tenía lo necesario para hacerlo. Al rato, mientras estaba con Yohiri, escucha un ruido. Yohiri le cuenta que cada día viene un mensajero a dejarle comida. Ella, por curiosidad, va a mirar quién era. Al verlo, se da cuenta que era un robot. Luego le pregunta al robot si puede traerle cosas del exterior. Este le contesta que sí puede hacerlo. Entonces ella le pide que le traiga libros para estudiantes de primaria, un perro, un televisor, un libro de cocina y muchas cosas más. Después ella lleva a Yohiri para que se distraiga un rato. Mientras pasaba el rato, ella se ponía triste por estar encerrada bajo tierra. Así pasó todo un mes. Ahora ella era felicitada por su superior, estaba encantado por el excelente trabajo que hace, pero ella le decía que necesitan más personal para educar a Yohiri, a lo que el superior le dice que nadie quiere trabajar con ellos, pues en los primeros días que conocen a Yohiri terminan renunciando. Le pregunta si acaso no disfruta de su trabajo. Asaka le dice que no lo hace, pues la pasa encerrada bajo tierra. El superior, para calmarla, le entrega su pago por el mes que trabajó. Esto era mucho dinero, pero ella igual no se sentía cómoda. Es ahí que el superior le revela que ella puede salir cuando quiera. Esto la enoja mucho, pues debió decirlo antes. Tras esto pensaba tomarse sus vacaciones, pero luego pensaba si era correcto dejar a Yohiri solo. El superior le dice que no habrá problema, pues el robot lo puede cuidar y hacerle sus comidas. Esto enoja a la maestra, pues ella estuvo intentando cocinar por las puras. Ahora sí decide irse de vacaciones, pero después vemos que la maestra despierta en un cuarto. Ella no entendía cómo llegó a este lugar, así que decide recordar qué estuvo haciendo. Vemos que ella usó el dinero que ganó para darse los mejores lujos que se pueden obtener con el dinero. Al ver que no recordaba cómo llegó a este lugar, supone que la secuestraron. En eso una voz se lo confirma. Resulta que una organización que interrumpe las calamidades había secuestrado a la maestra. Por otro lado, el prota le pregunta al robot cuándo volvería a Asaka, a lo que el robot le cuenta que la maestra está de vacaciones. Más rato Yohiri estaba triste junto a su perro, así que decide ir a buscar a su maestra, así que le pregunta al robot por el paradero de Asaka. El robot le vuelve a decir que está de vacaciones, pero Yohiri le dice que no preguntó eso. Entonces el robot le cuenta que solo los científicos conocen el paradero de ella. Más rato le enseña la ubicación de la puerta para salir al exterior. En la oficina los científicos son tomados por sorpresa. Cuando Yohiri les pide que abran las puertas, el supervisor al llegar ve que había muchos cuerpos de sus compañeros. Los supervivientes le cuentan que Alfa Omega está intentando salir. Si nadie le hacía caso, morían al instante. Entonces el supervisor le pide al oficial que le dispare a la científica que está liberando a Alfa Omega, pero al instante él es enviado a la otra vida. Tras esto nuestro prota llega asustando a todos los presentes. Él les pregunta por el paradero de Asaka. El supervisor le dice que se encuentra de vacaciones, pero Yohiri le pregunta cuándo volverá, pues ya la extrañaba mucho. Es ahí que el supervisor le revela que ella no volverá, pues fue secuestrada por una organización. Al escuchar esto, Yohiri le dice que él irá a rescatarla, pero les pide que no le cuenten a Asaka lo que hizo en este lugar. Más tarde vemos cómo Yohiri ingresó a las instalaciones donde tienen secuestrada a su maestra. Mientras avanzaba eliminaba a todos los que le impedían avanzar. En el cuarto su maestra ya extrañaba a Yohiri. En eso escucha que hay mucho alboroto afuera. Pensaba que esta era una oportunidad para escapar, pero en eso ingresa una mujer que la toma como rehén.
pues el prota ya había llegado y ella estaba muy asustada. La maestra al ver al pequeño Yohiri no entendía cómo llegó a este lugar. Por otra parte, la mujer amenaza al prota con acabar con Asaka si se le acerca más, pero ella es enviada al otro mundo al instante. Después Yohiri abraza a su maestra y ella también se pone feliz. Mientras van saliendo de las instalaciones, Asaka ve toda la destrucción que hizo Yohiri. Esto la asusta mucho, pero al ver que Yohiri estaba triste, decide mostrarle una sonrisa mientras toma su mano. Más rato llegan a casa. El perro ahora estaba muy feliz. Asaka hace que Yohiri se quede dentro de la casa mientras ella habla con el supervisor. Luego ella le pregunta por los castigos que tendrán, pero el supervisor le comenta que no pueden hacer nada. Le comenta que ahora no pueden dejar que renuncie a este trabajo, pues es muy importante para Yohiri. La maestra, al escuchar esto, le dice que no sabe cuánto tiempo podrá estar a su lado, pero ella no piensa dejarlo, pues quiere lograr enseñarle muchas cosas y así tal vez el niño logre ser feliz algún día. Estas palabras conmueven al supervisor. En eso Yohiri los interrumpe, pues él quería jugar con Asaka, así que ella se despide del supervisor. Mientras ella ingresa, recuerda que se olvidó su cartera y todo el dinero que tenía. Esto hace que Yohiri se burle de ella. Volviendo al presente, Danoura estaba pensando en Yohiri. Ella quería pasar toda su vida al lado del prota. Estos pensamientos son leídos por Mokomoko. Ella hace avergonzar a la pobre Danoura. Mientras estaba roja, Mokomoko le explica que es muy fácil leerla. Ella no se oponía a la idea de sacar descendencia entre ella y el prota. Esta idea le gusta a Danoura, pero le dice que la decisión la tiene que tomar Yohiri. En eso nuestro prota estaba por levantarse, así que Danoura le pide a Mokomoko que mantenga su conversación en secreto. Cuando el prota despierta, ella le comenta que ya llegaron a la capital real pero no sabían cómo entrar. En eso Mokomoko les dice que muchas personas los están rodeando. Estos hombres eran los guardias de la seguridad principal. Su líder Torques les pide que se identifiquen para poder pasar, pues parecían muy sospechosos. Ellos le dicen que son candidatos a sabio. Se encuentran en este lugar para hacer la prueba de la sabioción. Entonces Torques decide confirmar sus identidades mirando sus habilidades. Tras esto él les dice que sus habilidades son falsificaciones. Yohiri, al ver que no los dejarían pasar, les muestra el amuleto que Rick les entregó. Esto hace que todos los guardias se arrodillen de inmediato, pues este amuleto pertenecía a la familia real. Con esto podrían por fin pasar, pero llega otro sujeto de nombre David. Este no los quería dejar pasar, pues primero quería ver las habilidades de nuestros protas. Esto asusta a Danoura. Ella opinaba que era mejor irse de allí, pero Mokomoko le comenta que puede ganarle fácilmente. Yohiri también la apoya en eso. Tras esto Danoura decide aceptar enfrentarse a David. Ahora ambos oponentes estaban listos para la pelea. Yohiri notaba que Danoura tenía otro estilo. Mokomoko le explica que el estilo Danoura es pelear sucio. Mientras observaban a Danoura, ven que ella se acercaba silenciosamente a su oponente, hacía que la atención del oponente se centre en el arma que tenía en la mano. Ella aprovechaba esto para acercarse más. Es así que Danoura comienza el ataque, lanza su arma para distraer a David, y con su gran velocidad se posiciona detrás de él. Con una fuerte patada acaba con su oponente. Esto sorprende a todos los presentes. Yohiri queda más enamorado de Danoura. Tras esto todos celebran la victoria de Danoura. Por otro lado, Yohiri sentía un poco de pena por David, pues él seguía retorciéndose de dolor. Danoura le dice que no lo pateó tan fuerte. Más tarde Yohiri se da cuenta que las murallas de la capital tenían un hechizo de protección. David le explica que las murallas supuestamente pueden aguantar cualquier ataque. En eso llega Danoura preguntándoles qué están haciendo. Esto asusta un poco a David. Luego él los lleva a conocer la ciudad. Mientras caminaban, Danoura se da cuenta que habían muchos guerreros. David le explica que esos hombres son exploradores. Ellos son los que desafían el inframundo. Esto sorprende a Danoura. También le cuenta que debajo de la capital real está sellado un dios oscuro. Su engendro está tratando de escapar. Tras todo esto, ellos se despiden de David. Ahora Yohiri cambia la conversación con Danoura, pues pronto verían a sus compañeros de clases, los traidores que los abandonaron a su suerte. Él le pregunta a Danoura si los piensa perdonar. Más tarde vemos que los protas llegan a la sala principal. Al rato ingresa el rey de la capital real. Este les dice que deben cumplir una nueva misión. En eso un compañero de nuestros protas se pone arrogante con el rey, pues él no quería que un rey lo trate como su vasallo, pero el rey rápidamente le enseña quién manda en este reino. Todos sus compañeros se sorprenden, pues la habilidad congelación del tiempo fue anulada por el rey. Luego el rey les dice que para convertirse en sabios deben conseguir un gran logro. Al día siguiente vemos que la sabioción va en busca de Aoi, pero al llegar ve que ella estaba terriblemente asustada. Ella le repetía lo tonta que fue al invocar a ese monstruo en este mundo. Esto tomaba por sorpresa a la sabia. Pero ahora entiende que Yohiri no es una persona normal. También se entera de las habilidades que posee Yohiri. Cambiamos de escena y vemos que el gordito de Daimon fue capturado por el sirviente del dios oscuro. Este fue el único superviviente de esa matanza. Tras esto le pide más información de Yohiri, pero Daimon no pensaba decirle nada.
pues temía que Yohiri lo mate al instante. El sirviente aún se negaba a creer que exista alguien capaz de matar con solo desearlo, pero Daimon le hace ver la realidad. Tras esto el sirviente pensaba matar a Yohiri. Él le muestra a Daimon una llave que le permitirá liberar a alguien más poderosa que la diosa. Daimon por curiosidad le pregunta por qué se encuentra sellada. Es ahí que el sirviente le cuenta que la diosa tuvo que sellarla pues en el pasado casi destruye todo. Al escuchar esto el gordito escapa, pues era muy peligroso involucrarse en este asunto, pero de nada le sirve escapar, pues es capturado al instante. El sirviente le dice que lo necesita pues él conoce mejor a Yohiri. Sin poder oponerse el gordito es arrastrado por el sirviente del dios oscuro. Volviendo con nuestros protas, el rey les dice que solo se volverán más fuertes si logran atravesar el inframundo que se encuentra debajo de la ciudad. También deben derrotar al dios oscuro, solo así podrán volverse sabios. También les revela que sus habilidades son debilitadas al estar cerca a alguien de la familia real. Tras esto el rey se retira. En eso todos se sorprenden al escuchar la voz de Dan-Ohra. No podían creer que aún esté viva y se encuentre en este reino. Cambiamos de escena y vemos que el grupo de Rick ya se encontraba en el reino. La reina divina rápidamente se dirige a la iglesia, donde es recibida por el arzobispo de la iglesia. Este le da la bienvenida y le muestra su nueva casa, pero mientras conversaban, él le pregunta por el dios oscuro. La reina divina le explica que lo derrotaron. Al escuchar esto, el arzobispo le pregunta por la llave, pero ella no entendía a qué se refería. Es ahí que ella es traicionada por el arzobispo de la iglesia. Volviendo con los protas, ellos hablaban con Yasaki. Este no les pensaba pedir disculpas por haberlos abandonado en el autobús. Esto molesta a Dan-Ohra. En eso entra su compañera de clases Akino. Ella era una idol famosa en la escuela. Resulta que ahora la líder de todos será Akino, pues su gurú había perdido el liderazgo de todos sus compañeros. Más tarde Yohiri conversa con sus compañeros de clases. Estos sí lo conocían, pero Yohiri no sabía sus nombres. Mientras conversaban se entera de las habilidades que tienen. Uno tenía la habilidad de cocinero y el otro de lector. En eso son interrumpidos por otro compañero de clases. Este le pide a Yohiri que lo acompañe, pues quiere hablar con él. En la reunión de las chicas, Dan-Ohra se ponía al día con los chismes. Sus compañeras le contaban sobre el apodo de cada chico de la clase. Mientras la conversación seguía son interrumpidas por dos de sus compañeras. Estas chicas querían hablar con Dan-Ohra sobre Yohiri. Por otro lado el prota se sorprende al escuchar que su compañero conoce sus verdaderas habilidades. Este dice ser un dios de la muerte, que fue enviado por la organización para vigilar a Yohiri en el mundo real. Esto toma por sorpresa al prota. En eso el chico raro se arranca el ojo derecho. Resulta que ese ojo podía detectar lo sobrenatural, pero en este mundo ya no funciona. Tras esto el chico se retira. Luego llega Dan-Ohra en busca de Yohiri. Resulta que las chicas que buscaron a Dan-Ohra querían pedirle perdón a Yohiri. Carol no quería arrodillarse como su amiga, pero Ryoko le hace saber que el prota ya había abierto la primera puerta. Eso quiere decir que puede eliminar a cualquiera que se le ponga. Esto ofende al prota. Lo tratan como un salvaje asesino. Esto asusta a Ryoko así que se disculpa con Yohiri. Luego les pregunta si saben cosas de él. Las chicas le dicen que sí, pues ambas vigilaban los movimientos del prota en el mundo real. El prota les dice que sospechaba que lo vigilaban, pero nunca se imaginó que fueran 3 personas. Luego Carol le pregunta a Dan-Ohra si ya hizo el delicioso con Yohiri. Esto avergüenza a la prota. Ella le dice que todavía no lo hizo. En otro lugar vemos a Eufemia, la hermana menor de Teodicia. Ella es atacada por una vampira al servicio del sabio vampiro, pero es derrotada por Eufemia. Tras esto ella recibe los recuerdos de la sabio vampiro. Volviendo con los protas, ellos se enteran que Akino posee la habilidad llamada voto. Con esta puede anular las habilidades de otros. Es por eso que se convirtió en la líder del grupo, pues ella mantiene a raya a los pervertidos que tenían las habilidades de rayos X. Es por eso que Yasaki ya no es el líder del grupo. Entonces Yohiri con duda le pregunta si acaso mueren los que rompen el voto. Carol se lo confirma. Luego Yohiri les pregunta si saben algo de la sabioción, pero ellas le dicen que no. Dan-Ohra le pregunta a Yohiri si pueden contarle a los demás sobre su plan para volver a casa, pero el prota no quería involucrar a los demás. Luego le pregunta a las chicas si las puede considerar del mismo bando. Ellas le dicen que sí. Más tarde las chicas se alistan para ir a las cuevas. Cada chica tenía un traje que se acomoda a su habilidad. Las compañeras de Dan-Ohra le decía lo bien que le queda el traje de combate. En eso llega su guía. Este resulta ser el maestro de la espada Rick. En el grupo de los hombres, Yohiri se sorprende al ver que David sería su guía. Este les dice que con su poder puede suprimir el poder de los demonios de bajo nivel. Al escuchar esto, Haruto le pide que suprima las habilidades de todos, pues así se volverían más fuertes. Volviendo con las chicas, estas eran muy fuertes. Carol y Ryoko eliminaban a todos los demonios que se presentaban. No había necesidad de que la porrista y la idol peleen. Luego Dan-Ohra se une a la acción. Con sus grandes habilidades elimina a 2 monstruos. Esto impresiona a todos los presentes, pues Dan-Ohra era muy fuerte. Lo mismo pasaba en el grupo de los chicos. Todos se sorprenden al ver que Yohiri elimina a varios monstruos. David no entendía cómo Yohiri con esos torpes movimientos podía acabar con los monstruos.
Cambiamos de escena y vemos que el sirviente del dios oscuro y Daimon llegaron al reino. El gordito estaba molesto porque el sirviente se había disfrazado de mujer. Mientras caminaban, el sirviente del dios oscuro pregunta si acaso están en un festival. Daimon, al escuchar esto, se burla de él, pues no sabía qué día era hoy. Luego ellos pensaban buscar información para saber dónde está la entrada al inframundo. Daimon le sugiere ir a la taberna, pues es el mejor lugar para recopilar información. Volviendo con Eufemia, ella detiene a un caballo fuera de control. En eso una pequeña niña se le acerca y le da las gracias por detener el caballo. Eufemia, al verla, se arrodilla de inmediato y le pregunta su nombre. La niña le dice que no tiene nombre, así que decide darse el nombre de Risley. Ahora en la taberna, el sirviente del dios oscuro le pregunta a Daimon cómo obtendrán información. Él sugiere escuchar la conversación de los demás. En eso una sirvienta de la taberna les dice que están celebrando porque los candidatos a sabio ya han alcanzado el 5º nivel del inframundo. Esa es la razón por la que todos están celebrando. Esto no lo podía creer Daimon. En eso se da cuenta que 3 de sus compañeros estaban cerca a ellos. Para que Daimon no sea reconocido, el sirviente del dios oscuro oculta su presencia. Por otro lado, los compañeros de Daimon hablaban sobre Yohiri. Estos no lo querían tener cerca, pues él era el centro de atención de las chicas. Al rato llega una joven preguntándoles si son los candidatos a sabio. Estos se emocionan pues una chica linda les habló, pero al instante se dan cuenta que era su compañera Chinosaki. Esta toma rápidamente a uno de ellos y le comienza a dar una tremenda paliza. Todos los que veían esto estaban asustados. Mientras la paliza continuaba, uno de sus amigos intenta ayudarlo, pero Chinosaki no lo deja hacer nada. Tras esto ella continúa dándole una paliza hasta dejarlo muerto. Luego ella les dice que a partir de ahora comenzará a cazarlos, hasta acabar con toda la clase. Tras esto se retira. Daimon, al escuchar esto, sintió mucho miedo, pues él también sería cazado. En eso la Sabioción ingresa a la taberna. Daimon quería escapar rápidamente del lugar, pero la Sabioción no deja que se escape. Tras esto ella le pregunta por las habilidades que posee Yohiri. Es así que ella se entera que Yohiri puede sentir las intenciones asesinas y su pasiva puede eliminar a quien las produzca. Tras esto ella les dice que sería mejor deshacerse de él para evitar problemas futuros. El sirviente del dios oscuro le dice que él se encargará de eliminarlo, pero la sabio le dice que no podrá hacerlo. Luego ella intenta eliminar al gordito, pero su rayo no funciona. Tras esto Daimon le pide la ubicación de las entradas al inframundo. La Sabioción decide decirle cómo obtenerlas. Tras esto ella se marcha perdonándole la vida al gordito. Volviendo con los protas, ellos hablan sobre lo que les pasó al grupo de pervertidos, pues uno de ellos había muerto a manos de Chinosaki. Ahora todos sabían que su compañera quería vengarse de todos por dejarla en el autobús. Danoura no entendía cómo estaba viva, pues ella vio cómo murió cuando el dragón los atacó, en el castillo de la Sabiación. Su asistente le informa que los candidatos a sabio ya han llegado al 6º nivel. Por otro lado, no sabían cómo deshacerse de Yohiri. En eso entra Haruto. Este les pide más tiempo para poder volverse más fuerte. La Sabiación se lo concede, pero le pide de favor que se deshaga de Yohiri. Suscríbete para no perderte el capítulo 10.